Mi nombre es Rosul Cuevas, tengo 23 años de edad, soy originario de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Profesionalmente soy químico farmacéutico biólogo y por convicción y de corazón, hoy me encuentro compartiendo doTERRA, ya casi un año de que esta empresa llegó a mi vida a través de los aceites esenciales que hoy forman parte de mi vida, de mi día a día. Aquí tengo uno del que he estado hablando últimamente, que es la albahaca sagrada, que me ha envuelto, en un principio me había envuelto su poderoso aroma, pero viendo y leyendo un poquito sobre las propiedades que tienen a través de la piel, sinceramente ha sido una joya. Y si tú quieres conocer más sobre estos maravillosos aceites esenciales, te pido que me escribas y pues vamos a platicar y vamos a ver qué es el aceite, cuál es el aceite que te puede ayudar. Entonces yo me encuentro aquí en el estado de Oaxaca, en la ciudad de Juchitán, al sur de la República Mexicana, muy feliz compartiendo doTERRA y pues agradecido con Dios primeramente y con todos mis líderes, mi upline y todas las personas que me rodean, que se encuentran en mi equipo, porque pues gracias a ellos hemos establecido un equipo de trabajo maravilloso. Hemos abarcado muchos espacios a través de la República Mexicana, parte de Estados Unidos, hemos llegado a Francia, hemos llegado a Sudamérica y pues bueno, muchas partes en las cuales doTERRA puede llegar y dar sobre todo sus beneficios a través de los aceites esenciales. El tema que hoy vamos a ver, que es una clase, pues te comentaba sobre el liderazgo, es encuentra un constructor, encuentra a tu constructor, encuentra a tu líder, encuentra a tu socio, encuentra a tu amigo, porque al final de cuentas yo te comentaba en la clase pasada, cuando tú encuentras a tus líderes, tú haces digamos que, un anclaje en cuestión de relación con esta persona, porque es como si te casaras, ¿no? Con tu primera línea. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los beneficios van a ser múltiples si tú le echas muchísimas ganas, si tú eres una persona comprometida y capaz de hacer las cosas, ¿no? Entonces, si tú eres una persona doble C, por así decirlo, vas a llegar súper lejos. Entonces, te tienes que comprometer, o más bien esas personas se tienen que comprometer contigo, porque afortunadamente si tú avanzas, si a ti te va súper bien, a estas personas también le van a ir súper bien, ¿no? Y es así como nosotros tenemos nuestra organización. Al final de cuentas, estamos comprometidos entre nosotros porque estamos creciendo una organización tan maravillosa y tan bonita, de las cuales te voy a ir compartiendo cuáles son los diferentes tips y las estrategias que tú necesitas utilizar para encontrar a tus constructores. Cuando nosotros comenzamos un negocio, y más que nada en esta cuestión de un negocio de redes sociales, un negocio que tenga que ver sobre algunos productos, si tú te dejas llevar por los comentarios, te van a decir, es que es un multinivel, es que eso no sirve, es que eso es una estafa, es que eso, bueno, tú solamente sabes, y sobre todo tú que te encuentras aquí en Zoom, los beneficios que los aceites esenciales te han dado. Y cuando tú compartes a las personas, es mucho más la alegría, la satisfacción, que si es que se lo hayas vendido, la ganancia económica que tú hayas tenido, ¿no? Es mucha más la satisfacción de ver a esa persona sana, en bienestar, alegre, que se le haya disminuido el estrés, la ansiedad, que ya pueda dormir súper bien. Y eso para mí no es un trabajo, ¿ok? Eso para mí no es un trabajo. Entonces, cuando nosotros queremos encontrar a personas similares, porque al final de cuentas necesitamos encontrar personas que, bueno, tengan cualidades de nosotros, pero también complementen esas cualidades que a veces en que nosotros no somos tan fuertes, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos encontrar esos constructores, ¿cuáles son los problemas? Alguien de aquí me puede decir que se encuentre construyendo doTERRA, obviamente, me puede decir cuál es el primer problema que encuentra para poder buscar a sus propios líderes. ¿Alguien?
¿Alguien que quiera comentar? ¿Cuál es el primer problema que encuentran? A ver, yo te digo, pero no voy a abrir mi cámara. No, no te preocupes, Celi. De repente uno está como perdido porque pues tú a veces tienes muchísimas ganas, ¿no? Y pretendes que las demás personas estén a tu ritmo hasta que ya después agarras la onda y ves que no puede ser así, ¿no? Que hay etapas que se deben de cumplir para que después jalen a tu ritmo o a veces te superan, ¿no? Tú te quedaste lento al lado del ritmo en que empiezan a trabajar. El chiste es pues hablar, ponerse de acuerdo bonito, ¿verdad? Y ya trabajar en armonía. Así es. Así es, Eli. Al final de cuentas, ¿no? El primer problema cuando queremos construir Doterra es que no encontramos a las personas necesarias o a las personas que específicamente necesitamos para hacer crecer nuestro negocio, ¿ok? Y en ese sentido, pues cuando no encontramos a estas personas, pues se nos dificulta o a veces pensamos, bueno, y te lo digo por cuestiones personales, porque yo dije, híjole, yo creo que no voy a poder construir, híjole, yo creo que esto no es para mí, híjole, yo creo que me voy a buscar otro trabajo, quizás Doterra me va a llevar a la quiebra, y lo podemos pensar, ¿no? Y ese puede llegar a ser un problema para poder construir nuestro negocio en Doterra, ¿ok? Pero ¿qué crees? Encontrar Debemos nosotros encontrar personas que quieran construir el negocio contigo. Era lo que te decía, que se comprometan a avanzar contigo y si tú avanzas, ellos avanzan también. Y si ellos avanzan, tú sigues avanzando también. Entonces, ese va a ser el punto clave para hacer un negocio exitoso en Doterra. Ahora, fíjense que hay unas llamadas de mentoría que una de las triples diamantes en Doterra, de las primeritas que comenzaron el negocio en Doterra, pues creó unas llamadas de mentoría para que tú puedas irlas escuchando día a día. Son 50 llamadas y de esas llamadas aparte se derivan unas llamadas en cuestión para poder encontrar a un constructor. Y en estas llamadas de entrenamiento se encuentran métodos comprobados paso a paso para encontrar constructores comprometidos y capaces. Aprender qué decir y qué no decir, sobre todo cuando tú vas a platicar con una persona que potencialmente puede ser un constructor. Debes escuchar las grabaciones reales de otras personas reclutando y, bueno, sentir emoción y alegría al contactar y desarrollar un flujo constante de personas interesadas en el negocio. Para esto yo te quiero compartir cómo puedes tú buscar estas llamadas y así también, bueno, a ti te va a funcionar si tú estás construyendo o tienes la inquietud de construir Doterra, de hacer un negocio en Doterra. Te voy a dar ese tip tan importante para que tú puedas escuchar estas llamadas. Nos vamos al buscador de Google y le vamos a poner www.volveralosbásicos.com. Bueno, aquí ya es una página constante, así que nos vamos a esa página, ¿ok? Y pues bueno, aquí nos dan una bienvenida sobre cómo, sobre estas llamadas de mentoría, cómo debemos escucharlos y qué es lo que vamos a encontrar. Le vamos a dar aquí donde dice inicia tu aprendizaje ahora. Y bueno, aquí yo tengo mi cuenta y ya puedo ingresar directamente a estas llamadas de mentoría. Si yo me voy a donde dice llamadas de mentoría, me va a arrojar a unas llamadas, bueno, son 50 llamadas que están diseñadas para escucharlo día a día. Pero si yo me voy al apartado donde dice encontrando constructores, me va a mandar a un documento que podemos descargar y tú le vas a dar en descargar archivo. Cuando tú descargas archivo, vas a encontrarte con esta pequeña guía que ahorita yo te voy a ir explicando cómo lo vas a utilizar, ¿correcto? Y en esa guía que tú vas a encontrar, miren, encuentra un constructor.
aquí en estas guías, bueno, en esta guía más bien, perdón, vas a encontrar un enlace de las llamadas. Y si tú le das en este simbolito del sonido, en este simbolito del sonido te va a mandar directamente a la primera llamada. Y así en cada página va a haber un link que te va a poder llevar a las llamadas para encontrar a tus constructores. Y bueno, ya estas llamadas son al final de cuentas establecidas. Yo me tardé 2 días escuchándolo, 5 llamadas un día, 5 llamadas al otro día. Y vienen muchos ejemplos, está buenísimo. Yo te recomiendo que tú lo veas. Bueno, si tú te encuentras en nuestro grupo de aprendizaje, te voy a enviar el link de este archivo para que tú puedas ir escuchando las llamadas. Y aquí tenemos la llamada 1, la llamada 2, la llamada 3 y así sucesivamente. Entonces, espero que hayas tomado nota de cómo encontrar esta página y si no, puedes preguntarme en privado. Con mucho gusto yo te puedo ayudar a encontrar esta liga, ¿verdad? Y te comentaba sobre lo que vamos a encontrar aquí en estas super llamadas, ¿no? Entonces, en la llamada 1, ¿de qué trata la llamada 1? Esta llamada de mentoría en la cual nosotros debemos de iniciar para encontrar a nuestros constructores. La primera llamada habla sobre una lista especial de nombres y debemos hacer un calendario de reclutamiento. Aquí no hay pierde, aquí nosotros podemos hacer, bueno, sobre todo seguir los pasos que nos indica. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos estos pasos, vamos a tener resultados que estamos esperando. Recordemos, estas llamadas han sido estructuradas específicamente para que tú puedas encontrar a tus líderes. Entonces, como paso número 1, debemos primero anotar todas las personas que conozcamos en una lista. Si tú ya escuchaste las 50 llamadas de mentoría, también habla de una lista. Pero esta lista va a ser específica de los posibles constructores que tú necesitas. ¿Ok? Y bueno, debes de pensar en las personas que realmente pudieran hacer un negocio, quienes tengan influencia sobre los demás, quienes en verdad tengan un círculo muy grande de personas y que, bueno, pueden que sean constructores potenciales, líderes potenciales y que quieran hacer un negocio con productos de bienestar, ¿no? En el paso número 2 debemos clasificar a las personas de acuerdo con las características que se describen en las llamadas de mentoría de Alicia Divi. Bueno, los 7 puntos o más bien las personas 7 estrellas van a ser aquellos, sobre todo quienes sean mujeres, ese es el primer punto. Tener necesidad de dinero, necesidad de tiempo, necesidad o algún propósito, alguna meta establecida, que tengan edad de entre 30 a 55 años, que sean personas interesadas en cosas naturales y ahora sí puedo decirlo, estén hartos de lo mismo, ¿no? Estén hartos de probar los mismos productos con tóxicos que pueden dañar a nuestras vidas, que socialmente, bueno, que tengan experiencia en negocios o ventas, o al final de cuentas hay personas que vienen con esa naturaleza de poder convencer a los demás, de poder venderles a los demás, entonces ahí no hay tanto problema. Y socialmente que sean influyentes y que tengan una pareja que los apoye. De estos puntos yo no tengo 1, 2, 3. Más o menos yo soy una persona entre 3 y 4 estrellas, ¿no? Entonces, hay excepciones, podemos decirlo, porque ustedes saben que yo estoy construyendo doTERRA. Y sí se puede, sí se puede. Si tú eres una persona 2 estrellas, 3 estrellas, sí se puede, si tú le quieres echar, sobre todo, muchísimas ganas, ¿no? En el paso 3, bueno, decidir cómo vas a contactar a esas personas. ¿Cuál es el medio más rápido para poderlas contactar? Si puede ser por una llamada, si puede ser en persona, si puedes ir a visitarlos, si solamente se manejan por un correo, que bueno, al final de cuentas un correo ya es un poco más administrativo, o si te parece mucho mejor, pues contactarlos por redes sociales, ¿no? Y el paso número 4 es decidir
si tu enfoque, decidir si tu enfoque decidir si tu enfoque está en los productos o realmente hacer un negocio. Entonces, cuando tú defines hacia dónde vas a enfocar o cómo vas a enfocarte con esa persona, va a ser la forma en que tú le vas a hablar a esa persona. Y paso número 5, debes establecer tu agenda diaria o semanal de reclutamiento o de las actividades que tú tienes que hacer para poder lograr tus objetivos, ¿correcto? Y esa es la llamada número 1. En la llamada número 2, debemos nosotros de registrar las experiencias. Tenemos que tener una rendición de cuentas. ¿Ok? La tarea, bueno, siempre en estas llamadas vamos a tener tareas y se recomienda que no avancemos a la siguiente llamada hasta que nosotros, pues, hagamos las tareas que nos deja digamos que las diferentes llamadas, ¿no? Los diferentes puntos. Entonces, debemos de registrar las experiencias y rendir las cuentas. Y bueno, esto a completar los pasos antes de seguir con la llamada 3. En el paso número 1, bueno, decidimos nosotros cómo llevar el registro de todas esas llamadas que nosotros hicimos, los contactos que hicimos con las personas, los correos, los mensajes, las interacciones y bueno, los compromisos que hicimos con esas personas, ¿no? En el paso número 2 debemos nosotros de registrar las interacciones e incluso cada intento de contactar a las personas de tu lista. Cada vez que les hayas mandado por email algo o te hayas comprometido de hacer algo, necesitas un lugar para registrarlo y revisarlo. Y así tú te puedas recordar sobre si le tienes que dar un seguimiento a esa persona o cuál es la acción que necesitas tomar sobre esa persona, ¿no? Y bueno, esto es un punto muy importante, el paso número 3. Si es necesario, grábate, tómate una foto, graba audios y siempre con el afán de en algún momento cuando tú no sientas ganas, verte o escucharte, porque así va a ser, sobre todo para ti, aparte de que le va a funcionar a tu equipo maravillosamente, para ti va a ser una motivación de recordarte qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Y cuando tú no tengas ganas de hacer las cosas, ve esos videos, escúchate con qué ánimo lo estás diciendo, con qué valor lo estás haciendo. Entonces, es muy importante tomar este punto. Y bueno, el paso número 4 es encontrar al menos un compañero de rendición de cuentas para hacer ese programa contigo. ¿Cómo funciona esto del compañero? Pues bueno, nosotros como equipo, créanme, bueno, al menos yo voy a hablar por mi persona. Yo siento mucha afinidad con mi offline. Entonces, cuando a mí, cuando yo voy a hacer algo o tengo algo que me salió exitosamente, o igual algo que me salió mal, pues yo corro y le digo, ¿no? O fíjate que hice esto, o fíjate que hoy voy a hacer esto, o fíjate que no me salió esto, ¿no? Y afortunadamente, y creo que eso debe de hacer así, así es como se crecen también las relaciones amistosas y a largo tiempo, es de que te van a motivar, ¿no? Y te van a decir, órale, échale muchas ganas, hazlo, tú puedes, me siento muy feliz por lo que hiciste. Y créanme que esa rendición de cuentas, al final de cuentas, pues sentimos que nosotros estamos respaldados por alguien, o al menos que alguien nos apoya, ¿no? Porque no es lo mismo, créanme, no es lo mismo que yo como constructor doTERRA tenga yo algún logro o tenga yo un error quizás, ¿no? Y yo corra y le diga a mi hermana o a mi mamá o a algún familiar o a mis amigos, no va a ser lo mismo porque no me van a entender, porque no está en el mismo sentido que yo estoy con ustedes o que yo estoy con mi equipo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo me encuentro con las personas rodeadas que a mí, sinceramente, me ponen esa atención y me hacen sentir que ellos sí me entienden completamente, pues yo sé de que vale la pena estar rindiendo esas cuentas, ¿no? Entonces, eso es un punto muy importante que debemos de tocar como líderes. Y bueno, siempre, 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 siempre debes, si es necesario, pues al menos mandar por texto si completaste las tareas específicas del día, ¿no?
Y es lo que nosotros hacemos en el equipo. En el equipo de líderes, regularmente por las mañanas mandamos un mensajito con las actividades que vamos a hacer a lo largo del día. Y bueno, en algunos casos yo no los he enviado. Yo, va a parecer muy chistoso, pero yo tengo un chat conmigo mismo. Yo tengo un WhatsApp conmigo mismo, bueno, me envío un mensaje a mi mismo número, al final de cuentas me llega al mismo celular, y yo ahí mando lo que tengo que hacer, todos mis pendientes, lo que yo tengo que hacer. Mando incluso borradores, mando ligas, links, libros, imágenes, lo mando ahí, ¿no? Y siempre que algo se me está olvidando, tengo que acudir a mi mismo chat. Entonces, lo que yo tengo que hacer en el día, muchas veces lo mando en ese chat, ¿no? Entonces, al final de cuentas, en la noche, pues tú vas a decir, ¿sabes qué? Es que miren, equipo, yo sí cumplí con esto, yo sí hice esto y todo chido, todo bien, ¿no? Entonces, eso va a fortalecer muchísimo la responsabilidad y el compromiso que tú tengas como constructor, ¿correcto? Y bueno, la llamada número 3, conquistando el miedo. Nosotros debemos de conocer, bueno, en primer lugar, debemos de seguir estos pasos, ¿no? Paso 1, conocer la fuente de tu miedo. Primero es necesario saber a qué le tienes miedo. Si regularmente lo que le tienes miedo es a que te digan que no, a que te sientas ridículo, porque puede suceder, a que sientas que nadie te entiende, que nadie te escucha, que tu negocio va a fracasar en algún momento. Muchos tipos de miedo pueden causar que nosotros no podamos extendernos, sino llegar a contagiar a las personas y encontrar esos líderes que necesitamos, ¿correcto? Piensa siempre, y en el punto número 2, que es pensar siempre en el peor escenario. Lo peor, y tienes que estar preparado es que te digan que no. Entonces, un no lo tienes asegurado. Entonces, cuando tú te vayas y tú vayas a hablar con una persona, asegúrate de que esa persona, pues en algún momento te puede decir que no. Pero, y eso lo tienes que guardar en la mente, ¿no? Si tú vas con esas, yo creo mucho en las vibras de la gente, ¿no? Si tú vas con una energía muy positiva, pronoico, que es el término que yo había leído hace unas semanas en una publicación, si tú eres pronoico y piensas siempre en que todo va a suceder, ¿no? Entonces, sigue el punto número 3, encuentra entusiasmo por lo que ofreces. Siempre, bueno, tú tienes que hacer un ejercicio. Como personas, yo creo que todos tenemos que hacerlo. Sentir... Profesor, ¿puedo participar? Dime, Deli. Mira, yo nada más te quiero externar cuál era mi mayor limitación. Cuando empecé a construir doTERRA hace ya un año, no tenía temor al no, nunca me ha preocupado eso. Yo sabía que iba a ser así, que doTERRA no es para todos. Pero había algo en mí que sí decía yo, híjole, ¿quién soy yo? Decía yo, ¿a quién soy yo? Para decirle a la gente, usa esto para tu dolor de esto, usa lo otro. O sea, no estudié nada relacionado a rama de la medicina, no soy ni psicóloga, o sea, nada. Yo solo tenía mi testimonio, el mío y el de otras personas. Y eso a mí no me daba como la suficiente autoridad, decía yo, para poder recomendar. ¿Cómo superé eso? Me certifiqué. Pagué mi certificación en el uso de los aceites esenciales y dije, ahora sí. El día que me certifiqué, abrí mi canal de YouTube y dije, ya tengo todo para poder empezar a hacerlo con lo que yo sentía que era lo que me faltaba. Sí. Entonces, esa fue mi mayor limitación. La superé de la manera en que sentí que tenía que hacerlo y empecé. Así es. Gracias, Deli. Y bueno, haciendo memoria, y no me vas a dejar mentir, yo también tenía un miedo. ¿Te acuerdas cuando las primeras clases y las primeras veces en que yo me presentaba, no me gustaba decir que yo era químico o que yo tenía ese respaldo? Entonces, siempre tenía yo ese miedo de decir, es que, ¿qué pueden decir de mí, no?
¿O qué pueden decir de que yo no soy el indicado para estar haciendo esto? Entonces, ese era mi miedo en algún momento. Y cuando yo lo superé fue cuando me la creí, cuando realmente llegué a un rango que ya doTERRA me estaba reconociendo el trabajo, el esfuerzo que yo estaba haciendo. Y luego vienen las cosas, porque al final de cuentas, yo siento que cuando nosotros nos va a ir bien, te va a ir bien desde el principio. Y de ahí vino la cuestión de mi titulación y yo me sentía más respaldado, más preparado, más listo para hacer las cosas, ¿no? Y como líder tienes que sentirte seguro y siempre tienes que hacer cambiar la perspectiva de lo que tú tienes. Yo, híjole, no sé si sea un problema esto, pero yo siempre tengo perspectiva sobre las cosas, ¿no? Cuando va a suceder algo, ya sea personal o en el ambiente de mis amigos o algo que estemos organizando, siempre pienso cómo va a ser o qué va a suceder. Entonces siempre tengo yo una perspectiva. Y créanme, cuando yo doy mis clases también tengo la perspectiva de qué es lo que voy a decir. Y a veces digo, híjole, no estoy preparado con la información, pero luego digo, es que sí puedo. Si ya llegué hasta aquí, ni modo de que no pueda dar una clase de liderazgo y contagiar a las personas con lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces siempre tienes que ver qué hacerte esas preguntas, ¿no? ¿Cómo te sentirías compartiendo la información acerca de lo que haces o de hacerle un favor a alguien? Si te sientes incómodo acerca de contactar o vender, bueno, al final de cuentas, Deli siempre lo ha mencionado y yo lo respaldo, ¿no? No vendemos aceites esenciales, no tengo yo un negocio establecido, no tengo yo, digamos que un puestecito de aceites, no vendo mezclas, no vendo accesorios, no. O sea, yo lo que hago es compartir y enseñar a las personas que pueden hacer lo mismo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, cuando yo cambio esa perspectiva, yo sé de que las personas pueden hacer muchas cosas y son capaces de hacerlo al final y al 100% full, ¿no? Entonces, siempre tenemos que cambiar esa perspectiva de lo que nosotros tenemos. Tenemos que hacer siempre un plan de lo que vamos a hacer cada vez, en cada momento, en un momento difícil o incómodo al reclutar, porque sí, va a haber personas difíciles de hablar con ellos. Y así que tú digas, híjole, es que 7 estrellas, es más, es 8 estrellas, y yo sé que ella puede hacer el negocio, pero siempre, y vamos a ver ahorita una cuestión de objeciones, siempre va a haber un momento difícil o incómodo para reclutar. Porque sí, van a haber personas que se van a poner al tú por tú y te van a atacar en tu miedo, en el miedo donde justo quieres estar superando, ¿no? Pero al final de cuentas sigue el paso 6. Diviértete con lo que haces, diviértete con ello, nunca lo veas como un trabajo. Si te gusta lo que haces, créeme que eso va más allá de lo que tú estás pensando que puedes lograr, ¿no? Cuando tú hagas esto, cuando tú logres vencer tus miedos, vas a poder tener muchos éxitos. ¿Y qué crees? Vas a pasar al paso 7. Y en este paso 7 tienes que registrar todos tus éxitos, todos los logros que tú hiciste. Bueno, yo al menos les puedo compartir mi logro de hoy. Hoy en la mañana ayudé a una de mis inscritas a realizar una compra. Me emocioné demasiado porque hizo una compra de 200 PBs y se llevó, aparte de su producto del mes, se llevó también su Salubel. Y bueno, es una persona que está encantada con sus aceites. Luego me puse a contactar a una persona que se contactó conmigo el día de ayer en la noche y me recordó mucho porque el mensaje me llegó a la medianoche, justo como yo llegué a doTERRA por Deli. Me dio mucha risa la noche que yo recibí ese mensaje. De ahí, pues bueno, preparé mi clase, estuve estudiando, estuve escuchando las llamadas. Y al final de cuentas, tienes que llevar el registro de esos éxitos. Las pequeñas cosas son siempre básicas para que tú, como líder o como constructor, puedas hacerte crecer y creerte lo que tú estás haciendo, ¿no? Comienza con la victoria más fácil. Es decir, cuando tú ya tienes tu lista, cuando tú ya tienes esa lista que tú hiciste en la llamada 1, okay, yeah. Cuando tú, bueno, ya tienes la lista de las llamadas, de la llamada 1, pues bueno,
debes de comenzar con la victoria más fácil, es decir, con esas personas que pues tienes calificados como 7 estrellas, como 6 estrellas, y que seguramente ellos pueden ser buenas personas para que tú las reclutes y que puedas enrolarlas en algún momento, ¿no? Y de ahí, bueno, tú tener ese enfoque, si tú lo que necesitas o que lo que ellos necesitan es solamente en cuestión del producto o del negocio como tal, ¿no? Y siempre, y esto nunca lo debemos de dejar, siempre lo tienes que poner en práctica, ¿ok? Ahora nos pasamos a la llamada 4. En la llamada 4, pues bueno, vamos a ir perfeccionando la llamada inicial. Yo estaba nervioso en un principio por esta clase, porque sí es mucha información, pero hoy en la tarde, bueno, hoy después de la comida, pues empecé a darle una pequeña repasada a todo esto y sinceramente estuvo súper fácil, lo entendí mucho mejor y siempre tienes que ser animado y alegre con lo que tú quieres hacer, ¿no? Y eso, cuando tú te sientes, cuando tú tienes esa seguridad, vas a ir perfeccionando tus llamadas, vas a ir perfeccionando el trato que tengas con las personas. Y cuando tú tengas esos contactos con las personas, nunca hables a las personas sin ni un guión establecido. ¿Por qué? Porque si tú hablas sin ni un guión establecido, la plática se va a desviar. Y al final de cuentas, a ti te van a hablar sobre el vecino que se operó y que se puso mal y que vendió un terreno y que está peleando con su familia. Vas a desviar la llamada completamente. Si tú estableces un guión, vas a enfocarte siempre a lo que tú quieres llegar, ¿no? Elige siempre a la persona que tú llamarás. De esa lista, tú vas a elegir con quién vas a empezar y en qué sentido le vas a hablar, en qué enfoque le vas a hablar, ¿no? Si solamente le quieres presentar el producto o si directamente le vas a comenzar a hablar sobre el negocio como tal. Y ojo aquí, con tu equipo, con tu offline, con las personas que estén cercanos que estén cercanos a ti, practica, ensaya, memorízate el guión que tú tienes que hablar. En ese archivo, en este PDF, pues bueno, vemos diferentes guiones sobre cómo debemos hablarle a las personas cuando nosotros queremos presentarle lo que es doTERRA, ¿no? Por ejemplo, nada más voy a leer un ejemplo porque pues es muchísimo el guión. Cuando nosotros tenemos que tener un enfoque de acercamiento del producto, si ya sabemos algún padecimiento o problema de salud, pues bueno, lo que vas a hacer es hacer una llamada y le vas a decir, hola, ¿sabes? He pensado en ti últimamente. Me he enamorado de los aceites esenciales y he tenido unas experiencias maravillosas con ellas. Y bueno, ya ahí puedes darle un testimonio. Por ejemplo, a mí me funciona demasiado el aceite de limón para ponerme alerta todo el día. Me siento muy bien, mi metabolismo ha funcionado. Y fíjate que pensé en ti y tu problema de metabolismo. Yo sé que tú tienes ese problema porque me lo has platicado. Entonces, si tú me lo permites, me encantaría darte una muestra gratis de este aceitito de limón. Y yo sé que si lo pruebas, vas a tener bueno, resultados positivos, ¿no? Además, te comento así a grandes rasgos, estos aceites esenciales son más seguros, económicos y muchas veces más efectivos que los propios medicamentos. Y creo que vas a tener una gran experiencia como yo. Vas a andar por ahí en tu casa mañana para pasar a dejártelos. Y bueno, eso es lo único que tienes. Esa llamada ese guión no me llevó ni más de 2 minutos, ¿no? Y ya es con un enfoque, con un padecimiento que las personas que tú puedes decirles, sabes que, mira, te voy a dar esta muestra porque yo sé que puedes utilizarlo, que te va a funcionar específicamente para un problema de salud. Y si tú quieres hacer un enfoque en cuestión del negocio como tal, pues lo que tú deberías hablar ahora es, bueno, fíjate que he estado pensando en ti últimamente y quería decirte que hago la cosa más maravillosa
del mundo. Yo ofrezco aceites esenciales. Son más seguros, más económicos y muchas veces más efectivos que otras cosas que tenemos, que tendemos a usar para el cuidado de nuestra salud. Los aceites esenciales no tienen efectos secundarios ni causan adicción. Me he enamorado de ellos y me han aportado unas experiencias maravillosas que han cambiado totalmente la salud de mi familia. Y bueno, ahí le puedes darte un testimonio, ¿no? Compartir aceites esenciales con otros también ha cambiado mi vida financieramente. Hay tantas personas que están interesados en usar alternativas naturales y estoy buscando a alguien para invertir mi tiempo, talentos y recursos para que también pueda compartir y poder el poder de los aceites esenciales con otros y pensé en ti. ¿Estás familiarizado con los aceites? O quizás no los conoces. Bueno, ya, ahí ya platicas con las personas, pero ya tiene un enfoque de negocio, ¿no? Le estás hablando de la cuestión financiera, le estás dejando en claro que le vas a dedicar tiempo, le vas a dar los recursos necesarios, los materiales necesarios, porque al final de cuentas es eso. Cuando yo comencé como líder, a mí quizás no me dieron esta llamada, pero indirectamente me dieron todos los recursos. Y yo sabía que si yo aprendía, que si yo ponía atención, que si yo tenía esos resultados que yo veía en mi líder, obviamente lo podía yo hacer. Entonces, digamos que a mí me dieron todos esos materiales, recursos y tiempo, pero ya como en resultado de esta llamada, ¿no? De esa llamada que debería de ser en el enfoque del negocio. Y sí, aquí estoy compartiendo doTERRA, ¿no? Soy líder, soy constructor, me siento muy feliz y bueno, es muy importante que vayamos perfeccionando esas llamadas, ¿no? A mí, y bueno, yo, Deli lo sabe, siempre se me había complicado en algún momento, digamos que cerrar un trato con las personas, ¿no? Y esto es porque yo no usaba un guión como tal. Y ahorita cada que una persona me escribe, cada que una persona me pregunta, pues ya tengo yo los pasos. Incluso tú también puedes hacer tus propios pasos a seguir para que hables con esa persona. Y como yo lo mencionaba en la clase pasada, tienes 14 días para conocer a estas personas, ¿no? Cuando ellos llegan y se enrolan. ¿Por qué? Porque ese es el periodo de ventana, por así decirlo, que doTERRA te da para que tú puedas identificarlos si son realmente líderes, si son realmente constructores o si solamente van a ser felices usando sus negocios de por vida, sus aceites de por vida, perdón. Entonces, bueno, aquí hay diferentes llamadas y tú puedes escuchar todos estos guiones en las llamadas diarias de mentoría. Anota por ahí la llamada 6, la llamada 7, la llamada 8, la llamada 9 y la llamada 10 para que hagas y perfecciones esas llamadas o esos contactos que tú estás buscando. Y bueno, una vez que ya tuviste el primer contacto, pues la cosa no se queda ahí. Leí una analogía que decía que si tú no le das seguimiento a una persona, es como si estuvieras llenando un balde de agua que estuviera perforado totalmente. Y ese balde nunca se va a llenar y se va a ir todo el agua, se va a perder, ¿no? Entonces, si tú no das esa llamada de seguimiento, esta persona potencialmente importante para ti, pues se va a ir. Y no vas a poder lograr tu objetivo y no vas a poder construir doTERRA y no vas a poder avanzar de rango y no vas a poder hacer nada. Entonces siempre, aunque tú te sientas, porque sí, hay veces en que uno se siente, híjole, me siento muy insistente, me siento que esa persona, pues no, pero está establecido, está estipulado que cuando tú le das seguimiento a la persona es porque realmente no es que lo estés hostigando, sino que le estás dando importancia y le estás dando a saber que esa persona es importante para ti y es más, tú necesitas de él. No es que él necesite de ti, claro que no. Tú necesitas de él porque tú estás viendo las capacidades potenciales de esta persona. Entonces,
Paso 1, siempre debes de establecer la meta. Haz que tu constructor potencial tenga una buena experiencia con los aceites y bueno, construir confianza haciendo lo que dices que va a hacer, que vas a hacer y bueno, invitarle en el siguiente paso, que bueno, es agendar el seguimiento. Y en este caso, las personas muchas veces están ocupadas y bueno, muchas veces si no agendan la llamada, pues se puede perder ese seguimiento que le vas a dar. Es importante siempre agendar la segunda llamada de seguimiento con la persona. Y bueno, usar los diferentes guiones, que sería el paso 3, para el acercamiento o enfoque de producto. Y bueno, y aquí hay unos guiones que yo te voy a pasar el link y puedes verlo en ese documento, en los cuales tú puedes establecer a las personas cómo es el seguimiento que le vas a dar, si la invitación es a una clase de introducción o una clase del producto o una clase de liderazgo, si la invitación es una llamada uno a uno solamente contigo o quizás es una llamada tripartita con tu offline, y créeme que eso es de mucha ayuda porque una llamada tripartita pues ya no solamente hablas tú, sino que hay una persona que te está respaldando y que por experiencia esa persona pues puede contagiar a la otra persona. Es que, híjole, si yo quiero hacer mi negocio, pero ¿a poco este me va a ayudar? Cuando tú ya ves al apoyo de otra persona, esa persona pues va a decir, híjole, es que aquí está la triple diamante de Lidoterra, híjole, yo sí me voy a unir y me voy de una vez a crecer mi negocio, ¿no? Entonces, suele suceder que las personas cuando se ven respaldados, pues muchas veces son más rápidos o más accesibles de poder dar ese paso, ¿no? Porque por miedo, pues piensan que van al limbo, pero no es así totalmente, ¿no? Bueno, aquí hay los diferentes guiones. Por ejemplo, cuando ya le estás dando a conocer sobre el acercamiento del negocio, ¿no? Y bueno, el paso número 5 es superar las inquietudes o las preocupaciones. En este caso, te decía, es muy importante una llamada tripartita porque al final de cuentas las personas pueden exponer así sus inquietudes, exponer sus dudas, exponer lo que no les quede claro, por así decirlo. Y es importante siempre, siempre, siempre que en esas llamadas de seguimiento resuelvan todo tipo de dudas. Porque, bueno, así, en primer lugar, la persona se va a convencer mejor de poder realizar su negocio y en segundo lugar va a tener un mejor panorama de lo que vamos a estar haciendo o de lo que va esta persona a estar haciendo en algún momento de su vida, ¿no? Y bueno, el seguimiento es muy importante y en el paso 6 nos dice dar seguimiento 2 días antes de la cita que agendaste. Es decir, pues bueno, si yo, bueno, me contacté con una persona que es súper ocupada y hoy fue el primer contacto que tuve con ella, resulta que agendé para el siguiente lunes de la siguiente semana, yo el día sábado estoy mandándole un mensajito, ¿sabes qué? Mira, nos vamos a ver el día lunes, entonces, ¿cómo te encuentras? Espero que muy bien, el lunes nos vamos a ver y me daría muchísimo gusto estar platicando contigo, es sobre lo que nosotros hablamos y fíjate que te tengo una sorpresa. Y bueno, ya cuando tú le das una sorpresa a una persona, ya la atrapaste, ¿no? ¿A quién no le gustan las sorpresas? Y es muy importante dar esto, ¿no? Ahora, la tarea que nos deja en esta llamada es siempre practicar. Practicar estas llamadas, practicar con nuestros líderes, practicar con nuestros compañeros de equipo, practicar. Siempre, 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 si tú perfeccionas estas llamadas, vas a hacer bueno, vas a tener muchos mejores resultados de lo que tú esperas, ¿no? Y vámonos rápido porque ya estamos tardándonos un poquito. Bueno, referidos, referidos, referidos. Esa es la llamada número 6. Cuando, a ver, ¿cómo te digo? ¿Cómo te explico? Cuando tú refieres a alguien, la referencia va a ser el mejor punto. Yo te ayudo, yo te ayudo. A ver, dime.
Fíjate, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate que ¿cómo funciona? Imagínate que una persona está necesitando de algo, ¿no? Está necesitando de posiblemente algo para el dolor de cabeza. Pero no es lo mismo que tú llegues y le digas a esa persona, oye, ¿sabes qué? Es que yo te recomiendo este aceitito, ¿no? Que te va a ayudar al dolor de cabeza. No es lo mismo que se lo digas tú a que la persona que se lo esté diciendo sea su esposa, su hija, su hermana. Entonces, cuando tienes esa referencia, que la persona que te lo está diciendo es mucho más cercana, más confiable, en este caso supongamos que el esposo haya leído y la importancia de los 5 contactos, por ahí son 5 contactos. Es que las personas tienen que tener 5 contactos con los aceites para que digan, pues yo son muchas veces que me encontré con ello. Entonces, si el esposo, tú le dijiste, oye, ¿sabes qué? Este aceite te puede servir. Pero después llegó la hija, le dijo, oye, papá, ¿qué crees? Viene internet. Curiosamente, Facebook me puso que también te sirve este. Ya es una segunda referencia, más cercana y más confiable. Entonces, los referidos también vienen, bueno, las referencias de las personas son así. En relación a las clases, como lo maneja Alicia DB, en los referidos, es que nunca vayas a hacer cuando vayas, entregues unas muestras, te asegures de que la persona tenga una buena experiencia. La persona ya tuvo la buena experiencia, llegó contigo, quiere sus aceites, los compra, ya pasó todo esto, tiene sus aceites y hablas con ella, siempre le tienes que decir, ¿tienes alguna amistad, alguna persona que pienses que puede beneficiarse igual que tú de los aceites esenciales? Casi siempre te van a decir sí. Y eso es algo que a mí me falla, preguntarles, ¿tienes alguna persona que se pueda beneficiar con los aceites esenciales? Porque me ha tocado que me llegan y me dicen, oye, es que sabes que estoy necesitando a alguien, ¿me puedes ayudar? Es mi prima que está en Estados Unidos. Y hasta mal me siento de no haber sido yo la que le haya dicho, oye, no tienes a alguien que conozcas que los necesite. Entonces, esas son las dos maneras, ¿no? Que sea un referido de tus inscritos, que le preguntes directamente. Igual en las clases presenciales se obtienen ese tipo de referidos. Cuando son clases presenciales, siempre al final se dice, oye, que si hay alguien que quiera dar una clase similar así y que se va a llevar un regalo. Exacto. Y esas personas tienen que ser mismas referencias de la persona que va a hacer la reunión en su casa. Entonces esa es otra manera de obtener referidos y tener pues siempre en movimiento tu negocio, sobre todo cuando lo estás llevando de manera presencial, que es prácticamente todos los ejemplos que da Alice. Sin embargo, esos ejemplos de Alice también se pueden llevar a la vida virtual, que es como nosotros lo estamos trabajando. Así es, ¿no? Y bueno, para mí, en mis propias palabras, yo creo que la referencia para mí sería una de las más poderosas redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una información que transmitiríamos en una tradición oral, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos a nuestros referidos o a estas personas, aquí los llaman, por ejemplo, personas influyentes, ¿no? Que conocen a mucha gente y que ellos pueden incluso hacer la referencia a las personas. Yo, en lo personal, como constructor doTERRA, para mí las referencias, una de las importantes referencias han llegado de las personas que ya están inscritas, que ya tienen sus aceites, pero que no están haciendo el negocio, que solamente son consumidores y que estas personas platican, ¿sabes qué? Es que esto me ayuda o esto yo lo llevo al trabajo y muchas veces me mandan un mensaje, Roswell, ¿sabes qué? Es que te contacté con esta persona porque fíjate que me vio usando mi aceite de Balance y le encantó. Entonces yo te refiero con ella y platica directamente con ella, aunque ella no esté haciendo el negocio, ¿no? Entonces tú ahí es donde ya tienes una referencia. La otra referencia, como decía Delia, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta guía nos dice una persona influyente. Bueno, ¿quién es esa persona influyente? No solamente nosotros aquí en México estamos acostumbrados a decir influyente y ya es una gran celebridad, pero no. Influyente es aquella persona que cuando sale realmente va y saluda a todo mundo, sonríe a todo mundo, como mi mamá. Entonces, que al final de cuentas, yo en algún momento yo se lo dije a mi mamá y utilicé ese método para encontrar referidos, ¿no? Mamá,
dime, de todas tus amistades, dime, ¿quién crees que sea posible que quiera construir un negocio de doTERRA? Y ya mi mamá empieza a sacar su lista, ¿no? Pero, y ya, de esa lista, pues teníamos que calificar, ¿no? Y obviamente yo estoy pendiente de hablar con esas personas e incluso yo quiero visitar a esas personas porque yo sé que son buenas referencias, ¿no? Y así cuando tú cotejas esa lista de nombres y ves a qué persona le puedes pedir esos referidos, créeme que tú después vas a poder elegir el guión con el que vas a hablar de esas personas, sean con el producto o con el negocio. Y bueno, y en este caso, pues bueno, tú tienes que darle un incentivo a las personas al final de cuentas. Y en el incentivo yo no me refiero a dinero específicamente, pero puedes regalarle, por ejemplo, una guía para uso de aceites, o puedes decirle, ¿sabes qué? Mira, si tú me refieres a diferentes personas y si esas personas se inscriben en mi equipo, yo por cada persona te voy a regalar un frasquito de 2 mililitros de aceite esencial. Y no, hombre, con tal de que lo tengan gratis, créeme que las personas van a buscar incluso a sus mejores referidos. Y ese es un súper punto para que tú puedas hacer crecer tu negocio, ¿no? Y bueno, aquí hay diferentes guiones para poder encontrar a los referidos. Y nos pasamos a la llamada número 7. Ya habíamos mencionado sobre los diferentes tipos de llamadas, los diferentes tipos de guiones, superando tus miedos, practicando sobre todo las llamadas, teniendo referidos, pero las personas van a llegar siempre con alguna objeción, algún pero. Y nosotros debemos de ser inteligentes para superar estos peros, para superar y dejar en claro todo lo que las personas quieran, o detengan a las personas de hacer un negocio, ¿no? Primero, busca entender y luego ser entendido, ¿vale? Siempre tienes que ponerte en los zapatos de los demás, ¿no? Cuando tú ves una persona con una necesidad de salud completamente, tú tienes que decir, híjole, es que esta persona pues necesita sanar. Y tú tienes que entender el problema que está pasando esta persona. O bueno, si tú ves una persona con problemas económicos como tal, tú tienes que ponerte en ese papel de decir, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a presentar un modelo de negocio que te puede ayudar demasiado a solucionar tus problemas económicos y si tú quieres, de salud también. Porque ¿quién no se estresa con deudas? ¿Quién no se estresa con problemas económicos, verdad? Y bueno, ¿por qué lo haría o por qué no lo haría? Debemos de tener en claro las cosas que debemos de saber. ¿Esta persona ha considerado alguna vez hacer lo que quiere que haga? ¿Lo que quieres que haga? ¿Qué le ha detenido de hacerlo antes de ahora? Si en algún momento lo pensó hacer, ¿no? ¿Y qué ocasionó que lo considerara en el pasado? Entonces, muchas veces, pues debemos de ir superando estas objeciones, ¿no? Y bueno, siempre debemos de preguntarle a las personas, ¿qué es lo que lo detiene? ¿Es acaso el tiempo? ¿No tienes tiempo de hacer las cosas? ¿O no tienes dinero quizás para comprarte tu kit de inicio? Pues bueno, quizás no es necesario el kit de inicio, cómprate el aceite de limón y compra tu membresía y es la pequeña inversión que tú puedes hacer, ¿no? Y es muy mínimo para poder tener grandes beneficios. O quizás ya te dijeron por ahí que doTERRA funciona como un multinivel. Y bueno, tú tienes que tener en claro, tú tienes que dejar en claro y saber cómo vas a superar estas objeciones, ¿ok? O quizás es una persona que absolutamente no cree en aceites esenciales. Y entonces tú tienes que ir sabiendo cuál puede ser el testimonio más poderoso y el cual pues quizás sea un testimonio incluso para poder reventar y lanzarte hasta en diamante, ¿no? Porque sí, suele suceder que hay personas incrédulas que han tenido súper, pues digamos que beneficios de los aceites esenciales. Entonces, cuando tú confirmas la inquietud de las personas, debes de preguntarles si hay algo más que lo detenga, ¿no? Si no lo hay, pues bueno,
¿Cuál, si no fuera ni un impedimento de lo que ya me mencionaste, entonces, ¿esto es algo que quisieras hacer? Y con esa pregunta clave, cuando tú ya superas las objeciones de las personas, es más que importante para que tú puedas decir, es que este puede ser uno de mis mejores constructores o un buen cliente también, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, bueno, aquí tenemos algunas llamadas, algunos guiones para esa superación de objeciones que yo te invito que en algún momento lo puedas leer y con mucho gusto puedes entender mucho mejor esta llamada, ¿no? Y el paso 8, que es los 5 contactos. Los 5 contactos. Estadísticamente se ha estudiado que el 2% de las ventas se hacen en el primer contacto, siendo el 80% de las ventas que se hacen del quinto al 12º contacto. Y bueno, en el sentido del contacto, bueno, aquí tengo una, es que me falla ahí la pantalla, pero bueno. No dar seguimiento a tus prospectos es lo mismo que llenar una tina sin antes ponerle el tapón de la coladera, que es lo que yo te mencionaba ahorita. Y en el sentido del contacto, bueno, es no solamente el contacto con el producto, sino el contacto que tú tienes con las personas. El contacto de la llamada inicial, el contacto del seguimiento que le estás dando, de dejarle la muestra, de cómo entregarle la muestra, de cómo enseñarle a usarlo. La persona por sí sola va a probar la muestrita que tú le estés regalando y ese es otro contacto que va a hacer que al final de cuentas tú quizás le hables, le llames y le digas, ¿sabes qué? Es que te estoy presentando doTERRA, me puse a vender doTERRA y ahorita estoy construyendo y bla, 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 bla. Pero va a decir, bueno, pues felicidades, ¿no? No me interesa ahorita, muchas gracias. Pero si tú haces esos contactos, estadísticamente se da que el 80% de las ventas o de las, vamos a decir, enrolamientos se hacen a través del quinto contacto. ¿Ok? Y bueno, tú puedes hacer uso de los diferentes contactos adicionales. Las muestras adicionales que tú les quieras regalar, las clases de introducción a los aceites, las clases, consultas de bienestar, las llamadas de mentoría, etcétera, ¿no? Son muchos contactos que tú puedes utilizar como plus para poder convencer a las personas que doTERRA es una súper empresa y que para nosotros sería un gusto que ellos se vinieran a unir con nosotros. Y bueno, por último, y quizás, penúltimo, perdón, quizás algo que a muchos se nos complica, cómo cerrar el trato, ¿no? Lo poderoso de este proceso es que no tienes que conocer el negocio a la perfección, ¿ok? De hecho, solamente son preguntas claves para que puedas cerrar el trato. Y ahorita que lo estaba yo leyendo en esta llamada, hasta me estaba yo riendo y dije, qué fácil, ¿no? Yo me estoy rompiendo la cabeza y digo, híjole, no puedo cerrar, ¿no? En algún momento yo lo decía. Y bueno, en este caso debes de tomarte un tiempo haciendo preguntas de exploración. Cuéntame de hace tanto que, y así preguntas clave, ¿no? Siempre pregunta también sobre la necesidad o sobre el problema. ¿Cómo ves los siguientes 5 años? ¿Estás buscando lo que necesitas cambiar? Haz preguntas sobre dolor, por ejemplo, ¿qué impacto tiene esto sobre tu familia? Quizás cuando ya te enfocas a lo del negocio, pues bueno, ¿te gustaría complementar o reemplazar tu ingreso? ¿Qué significa para ti, por ejemplo, un ingreso extra no sé, hablando en dólares, ¿no? Y bueno, siempre, siempre, siempre llamado a la acción, ¿no? Cuando ya la persona defina qué es lo que ellos quieren, dale esa llamada a la acción y cierra el trato. Te voy a comentar algo muy rápido. No recuerdo si es en esta llamada o en la anterior, cuando se mencionaba sobre
una analogía sobre la tubería, ¿no? De una persona que trabajaba de llevar cubetas de agua, de vender agua en una población. Y pues obviamente llevaba en los hombros, llevaba las cubetas de agua. Y pues si él quería tener mayores ingresos, pues tenía que estar llevando más cubetas a la ciudad, ¿no? Y pues era más cansado, era más tiempo. Y pues al final de cuentas, él dijo, híjole, yo ya estoy cansado, ¿no? Y lo que hizo fue instalar una tubería que transportaba el agua desde donde se obtenía hasta el lugar donde lo vendía, ¿no? ¿Y qué creen? Al instalar la tubería, el señor se ahorró mucho tiempo en cuestión de llevar lo que es el agua, se ahorró cansancio, pudo descansar perfectamente y los ingresos aumentaron más. Entonces, esos son los puntos clave en que tú tienes que ponerles a las personas para en este caso, un constructor potencial. Y así tú le vas a establecer, ¿sabes qué? Mira, vamos a fijar metas de negocio. Cuando tú ya cerraste el trato, vamos a fijar las metas. Y recuerda, nosotros tenemos una estrategia de 6 semanas para el lead. Y tú le vas a decir, esta es la estrategia brillante para que tú puedas ver que lo que yo te estoy diciendo es real. Y en 6 semanas tú puedes alcanzar un rango que doTERRA te puede reconocer y sobre todo tus ingresos se van a potencializar, ¿no? Entonces, cuando tú le dices esto a un líder potencial, créeme que esta persona va a querer hacer su negocio y establecer de una vez y arrancar lo más pronto posible. Pero lo que yo digo siempre, si tú iniciaste probando los productos, un testimonio va a vender más que cualquier otra cosa, que cualquier otra charla, que cualquier otro frasquito que tú enseñes nada más, ¿no? Ahora, por último, pues con esto, con todos estos pasos que nosotros sigamos, vamos a tener una fuente limitada de constructores. Siempre, siempre la práctica hace el maestro. Entonces, si nosotros practicamos todos estos pasos, pues vamos a tener muchos mejores resultados. Cuando tú cierres trato con una persona, establécele los tiempos para alcanzar las metas, los rangos, los promedios de ingresos, dale clases sobre liderazgo, dale clases sobre el plan de compensación, dale clases sobre el uso de los productos. O sea, al final de cuentas hay un equipo que te va a respaldar, como nosotros lo estamos haciendo, por ejemplo. Nosotros tenemos establecido nuestras clases y yo creo que en ese sentido nos vamos a poder enfocar a poder construir, levantar constructores súper fortalecidos y muy, muy bien, digo que pues crecidos, muy bien especializados, muy bien preparados en este caso, ¿no? Crea una rutina matutina y apégate a ella. En lo que tú creas, medita, haz lo que tengas que hacer y en este caso para que tú puedas tener ese enfoque y no pierdas ese enfoque de lo que tú quieres hacer. Ten un horario para hacer las cosas, una agenda para hacer las cosas. Mejora tus clases, mejora consistentemente. Hazlo, aunque no tengas ganas, hazlo porque tú tienes una meta, recuerda, como constructor, como líder. Y sobre todo, eres lo que haces constantemente. Decía Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. ¿Ok? Entonces, si tú eres fiel en las cosas pequeñas, sé fiel en las cosas pequeñas porque en ellas es donde reside tu fortaleza. Y es un dicho de la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, estos puntos te van a llevar al éxito si tú quieres encontrar a líderes que como tú estén construyendo doTERRA, que como tú estén haciendo un súper negocio y sobre todo un negocio duradero y muy fundamentado. Espero que te haya gustado muchísimo estas llamadas, esta clase que es sobre encontrar a los constructores. Y bueno, puedes encontrarlo en las llamadas de Ali Shedivi. Ya te enseñé cómo encontrar este espacio, este link. Y te dejo esta
esta inspiración, me gustó muchísimo esta imagen. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y ser mejores, créeme que eres un líder. Me despido de ti. Mi nombre es Roswell Cuevas. Puedes encontrarme en mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram, como Aceites Esenciales Grado Terapéutico. Y pues bueno, en YouTube estoy como Roswell Cuevas. Puedes ver todas mis clases sobre liderazgo, sobre los productos y podemos aprender muchísimo. Y con mucho gusto estoy para atenderte. Espero que pases una excelente noche y que Dios te bendiga.